Vamos a ir a Efesios 5:25 y vamos a ver un texto que va a ser nuestro punto de entrada. Efesios 5:25 dice así, ustedes leyendo, yo voy a leer en voz alta, ustedes con la vista, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar. Señor, en esta noche, qué privilegio es el nuestro poder estar aquí, estar juntos. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y como tu Espíritu Santo está usando la palabra de Dios, los predicadores, en los días de esta conferencia. Confiamos que seguirá haciendo hasta el final. Gracias, mi Dios. Yo sé que tienes algo que decir a las personas que han venido, aunque sea por un siervo indigno. Tú puedes usar a cualquiera. Y damos gracias por ello. Y decimos, mi Dios, que ahora que nos des corazones listos para recibir, de expresión a tu siervo. Y unge sus labios de barro para expresar lo que tú quieres decir. Guía y pon guarda la puerta de su boca para no decir nada indebido, que es tan fácil. Mi Dios, obra en esta tarde en nombre de Jesucristo. Amén. Pues quisiera hablarles acerca de este tema de la iglesia. Y como estamos en conferencia, yo sé que no necesariamente uno tiene que hablar de la iglesia, pero meditándolo bien y pensando lo que primero vino a mi mente era la importancia de la iglesia. Y aquí vemos en Efesios 5:25, como dice aquí, y créeme, no voy a hablar de matrimonio en sí. Algunos de ustedes que son de mi clase los domingos en la noche saben que estamos tocando temas matrimoniales y no se trata de eso. No me confundí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Eso da importancia, entonces, mucha importancia a la iglesia. Vamos a ver unos motivos por los cuales la iglesia es importante y también a la vez son retos para nosotros como miembros de iglesias locales fundamentales. Yo he estado en varios lugares, he tenido esa oportunidad de ir y estar en iglesias que o estaban ya muy reducidas o quizás ya cerradas, y ver, caminar ahí en su plantel, caminar por esos cuartos donde antes tenían escuela dominical de los niños y pensar, ahí antes en esas clases, sobre esas paredes, ellos tenían dibujos de los niños y pusieron cantos y cosas que los niños habían coloreado. En esos lugares ellos habían enseñado a los niños la palabra de Dios. Y uno va ahí y ver que todo está sin nada en las paredes y uno dice, qué triste. Antes las voces de los niños sonaban en esos cuartos y nada. Uno va caminando en el auditorio y mira y dice, no, pues en este lugar en algún dado tiempo hubo mucha gente en las bancas y ahora si acaso hay alguien, hay unos pocos nada más. Casi no hay nadie ahí. Y uno dice, qué triste, qué triste. Yo mismo lo he vivido en mi vida. La iglesia donde yo tuve mi membresía por casi 20 años, la misma iglesia de donde yo salí para venir aquí a México, pues si ya va a ir a ver lo que es el edificio donde antes estaba la iglesia,
pues ahora es una escuela para los judíos. Los judíos compraron el edificio y ya está. La iglesia ya no existe. Pero yo puedo ir allá. Yo puedo ver al lugar donde antes se estacionaban los camiones y los paneles de la iglesia, donde los lavábamos, donde barrimos todo para prepararnos para ir a las rutas. Yo puedo ir y ver donde los niños jugaban en el patio. Puedo ir y ya son otras cosas ahí. Pero yo veo donde antes ellos tenían clases, donde antes tenía salón de compañerismo, que ya es otra cosa, donde antes enseñaba la palabra de Dios, donde yo mismo muchas veces llegaba a orar cuando no hubo nadie, porque yo tuve llaves a la iglesia. Yo era uno de los que cuidaba la iglesia, que cortaba. Yo puedo recordar cortando el pasto afuera, atendiendo, cortando los arbustos y haciendo trabajos y pintando y cambiando focos. Muchas memorias hay ahí para mí en ese lugar, pero sabe que nada más son memorias. La iglesia ya no está. Y esto les estoy diciendo a ustedes para que entiendan que la iglesia es importante. Es triste ver a una iglesia que caiga de esa forma. Es triste ver a una iglesia que cierra las puertas. Yo sé que hay más, yo sé que se levantan otros, yo sé que hay un ciclo quizás en la vida de una iglesia, pero aún así, yo voy a decir algo. Yo me voy a sentir muy triste si algún día algo así pasa con esta iglesia. Yo digo a ustedes que son miembros aquí, defienda su iglesia. De eso se trata el mensaje esta noche. Ame su iglesia, defiende su iglesia, póngase al lado de su iglesia. Lo que tiene aquí es precioso. Puede ser que un día voy a llegar y los edificios van a estar aquí, pero ya no va a ser iglesia, va a ser quizás un centro de negocios, o quizás va a ser departamentos de renta o qué sé yo. Y qué triste voy a sentir pensando un día predicaba la palabra de Dios de aquí, ahora pues hay gentes viviendo aquí, están haciendo carnitas. Déjeme decir, tanto que nosotros amamos a carne asada y todo eso, eso es muy inferior a predicar la palabra de Dios. Qué gozo y qué privilegio poder estar aquí. Hay que amar a su iglesia. Hay que amar a su iglesia. Hay unos textos que podemos ver en esta noche. Mateo 22 es uno. Mateo 22. Si quieren ir, si no pueden escuchar, está muy bien. Mateo capítulo 22 y versículo 37 en adelante. Versículo 37, Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y no ha cambiado nada. Primero debemos amar a nuestro Dios. Es difícil amar a la iglesia si no amas a Dios. Primeramente venimos a la iglesia, ¿por qué? Porque vimos la necesidad en nuestra vida buscar a Dios. Estuvimos quizás quebrados, llegamos a un punto de que ya no más queríamos, ya vimos nuestra gran necesidad de Dios y venimos a Dios. Posiblemente nos invitaron a una iglesia para ser salvo. En mi caso, yo no fui salvo en una iglesia. De eso vino después. Pero digo que uno primero necesita amar a Dios y luego amar a su prójimo. Aquí serían los miembros de la iglesia, amar a la iglesia. Hermanos, eso es importante, que tengamos ese amor para Dios. Eso es importante, que nosotros vivamos en amor, que caminemos en amor para con Dios. Vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4.
Y versículo 9 al 11 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Como digo, la iglesia es preciosa. Yo no estoy a favor, de esas personas que tratan la iglesia como si fuera un Walmart o si fuera un Oxxo. Y entra y dice, no, pues a mí no me gustó el servicio que me dieron aquí, voy a ir al otro. Eso no. Eso es de saltar de iglesia en iglesia, pues no somos chapulines, no somos saltamontes para ir brincando. ¿Sabe qué? Dios nos puso en una iglesia por algo y ahí debemos quedarnos, a menos que motivos mayores tenemos que salir, como en mi caso. La iglesia, Dios pone a uno en una iglesia por algo. Uno dice, pues allá tienen más para mis hijos, allá tienen un plantel más grande, allá tienen eso, ofrece. Sí, pero ¿dónde Dios te puso? Y si tanto te gusta ese ministerio que no hay en tu iglesia, ¿por qué no comienzas uno? Todo el mundo quiere ir donde ya hay, todo el mundo quiere ir donde ya tienen las cosas y ya puedo meterme y entrar. Y luego si no me gustó esa iglesia, ya voy para otra iglesia porque ya, en vez de quedarse, en vez de sembrar, en vez de plantar. Hermanos, Dios no quiere que vayamos brincando de iglesia en iglesia. Cada iglesia es especial con Dios. Cada iglesia tiene su carácter. Dios está añadiendo a cada iglesia. Está edificando a cada iglesia local. Está levantando, poniendo ladrillo con ladrillo y así levantando lo que es el edificio de esa iglesia. Cada uno de nosotros somos especiales, tenemos talentos, tenemos dones, tenemos experiencias y cosas que podemos traer a la obra de Dios en ese lugar y por algo Dios te tiene ahí. Y debemos dar lo que Dios nos ha dado, compartir con la iglesia. No, pues yo sé hacer esto, o yo tengo experiencia en eso, o yo nomás tengo un corazón voluntario, yo quiero aprender. Perfecto, amén. La iglesia necesita mucho el corazón voluntario. Alguien que venga para decir, yo estoy dispuesto. Pero Dios nos llamó, Dios dice, yo amo la iglesia, como vimos en Efesios 5:25. Cristo amó la iglesia tanto que ¿qué hizo? Que dio a sí mismo por ella, ¿no? Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, tal fue su amor por ella. Y si es así, entonces la iglesia debería ser algo que nosotros no fácilmente vamos a despreciar. No debe de ser una cosa que fácilmente nos levantamos mañana, los domingos, estamos meditando, ¿debo ir o no debo ir? ¿Iremos a la iglesia o iremos a la playa? No sé, ni debe de entrar en nuestra mente esa discusión. Porque la iglesia es importante. Y uno dice, bueno, yo tengo un dinerito extra que gané. ¿Le daré en la iglesia por ayuda en alguno de sus proyectos? ¿O voy a comprarme otra tele? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿cuánto amas a tu iglesia? ¿Cuánto crees en su ministerio? ¿Cuánto crees en lo que la iglesia está haciendo? ¿Cuánto aprecias a tu iglesia como el Salvador aprecia a su iglesia de tal grado que dio su vida? Él dio tanto. Eso demuestra el amor que el Salvador tiene para la iglesia. Es que se sacrificó por la iglesia.
y sigue dándose por la iglesia, sacrificando, soportando más bien, sería mejor palabra, sigue soportándonos nuestras debilidades, nuestras faltas, porque ama la iglesia tal y como somos. Él ama las iglesias, Él ama a nosotros y dice a nosotros, ustedes deben de amarse unos a otros, deben de tener amor en sus corazones, debemos tener amor. Qué triste una iglesia donde hay disensión. Qué triste una iglesia donde no hay amor, donde se critican. Eso no debe de ser. Eso lastima el corazón de nuestro Dios. Eso contrista al Espíritu Santo. Cuando hay familias en la iglesia que no se aman. Cuando hay hermanos en la iglesia que no se puede ver. Y dice, no pueden platicar, no pueden arreglar, no pueden ir a ser cristianos maduros y tratar el asunto. Tienen que hacer otras cosas, no debe de ser así. Porque duele el corazón de Dios, le hace doler. Le da dolor muy adentro, mirando cómo son sus hijos. Y Dios no quiere que la iglesia sea así. Vayan conmigo, por favor, 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Hay una segunda cosa que vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, en la Biblia hay varias maneras de expresar la iglesia. Varias maneras está caracterizada la iglesia. Vamos a ver a tres principales. Uno es como un templo o un edificio. Y como templo no está hablando del edificio físico, está hablando de un templo todos nosotros. Nosotros somos como ladrillos o bloques en ese templo. Dios está edificando con gentes, no tanto con bloques. Entonces uno es un templo, un edificio. Número dos, como un cuerpo. Y somos todos miembros de un cuerpo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿no dice? 1 de Corintios. Y luego tercera es la novia de Cristo. Cada una de esas imágenes es algo muy íntimo, muy cercano. Está hablando de la cercanía de Dios con la iglesia, levantando su iglesia. Involucrándose, teniendo parte en su crecimiento, mirando cómo va levantándose. Dios está trabajando, Dios mora en ese templo. Ya no hay templo en Jerusalén, ya no hay lugar donde Él vive entre los querubines. ¿En dónde mora Cristo? En nuestros corazones y en la iglesia, entre nosotros. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, somos nosotros. Y para uno despreciar, imagínense si yo dijera a mi esposa, me encanta su cabeza, pero aborrezco su cuerpo. Eso es lo que uno está haciendo cuando uno dice, pues sí, me gusta andar con el Señor, pero no aguanto las iglesias, no me gustan las iglesias. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es importante. La iglesia es íntimamente relacionado con Cristo, íntimamente conectada con Cristo, y tenemos que entender eso. Está muy cercano. Y mirando eso dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Quisiera que noten esas dos palabras, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué hace una columna? En este edificio no se ve, hay edificios que se ven las columnas, como colaron las columnas, ellas están bien grandes y soportan todo.
columna soporta, levanta. Entonces, una función de la iglesia es que tiene que soportar y levantar la verdad. Nosotros como iglesia y cualquier iglesia que es realmente iglesia tiene la verdad y debe de levantar la verdad. Debe de proclamar la verdad, ponerla en alto, donde este mundo tan necesitado puede encontrar, puede ver la verdad. Eso es parte del trabajo de la iglesia. Eso es parte de lo que hace a la iglesia tan importante. Porque nuestro trabajo es ser pilar de la verdad. Poner en alto donde la gente pueden ver que pueden venir acá. Necesitas ayuda, ya has llegado al final de tu camino, no sabes por dónde ir, ya te has entendido que el pecado no te satisface, pues hay un camino que es Cristo. Cuando ves que ya el camino ancho solamente te va a conducir a la destrucción, el diablo solamente está jugando juegos contigo, hay quien no está jugando juegos contigo, hay quien realmente te ama, eso es Cristo. ¿Dónde se puede aprender de Cristo? En la iglesia. Amén. Y se predica Cristo en la iglesia. Pilar, o columna más bien, y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Pues es como para guardar, es base y también es como baluarte, como para proteger. Nosotros como iglesia tenemos que defender y guardar la verdad. Tenemos que guardar unas cosas en la iglesia. Tristemente hay algunos que no están guardando lo que es la verdad. Algunos están cambiando el evangelio por otro evangelio. Hay algunos que están predicando otro evangelio. Hay algunos que están predicando otros tipos de cosas, otras doctrinas y están cambiando. Y algunos de ellos, cuando menos, cambian el nombre de su iglesia. Ya no es iglesia, es centro comunitario cristiano. O ponen otro título para que no sea iglesia. Y qué bueno que lo hacen realmente, porque la iglesia es muy específica. Ese título, ese nombre iglesia es muy específico. Se refiere a alguien, un grupo de gente muy específico, un grupo de gente que es salvo, bautizado, llamado fuera de este mundo y que han agarrado cierta doctrina. Y esa doctrina que tenemos que guardar y tenemos que defender. Es doctrina que tenemos que ser como baluarte y guardar y no dejar que se escape ni dejar que nadie venga para robarnos. Porque hay gentes que quieren venir a robar, hay gentes que quieren venir y pues ¿qué tiene de malo? Pues si nada más hacemos esto, o si está bien que crees esto, pero nosotros también, pues no hace mucha diferencia. Y a veces uno tiene que poner la línea, aquí está la línea. La Biblia nos ha dado la línea, es así, así. Y no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. A veces no es fácil. A veces hay gente que se levantan de la iglesia y se van enojados porque han venido queriendo hacer lo que quieren hacer. Y uno dice, no, eso no es bíblico. Y pues ¿cómo que tú que crees en mi otra iglesia, sí lo así? No importa. Mi Biblia dice así. Y no podemos ir más afuera de eso. Tenemos que poner baluarte a la verdad. Y el punto central de la verdad es el evangelio. Que no hay otro camino aparte de Cristo para salvación. No hay otra manera de llegar a Dios excepto Cristo. No hay otro medidor entre Dios y hombre excepto por Cristo. Tenemos que guardar eso. Hay muchas doctrinas entrando donde la gente quiere, no, pues Cristo, pero también, pues si me porto bien. Y bueno, no es así. Quisiera pasar rápidamente al siguiente. Hemos visto amar y hemos visto guardar. Ahora vayan conmigo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28.
Y vamos a ir al versículo 19, 20. Ustedes ya saben, es la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice así. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es otra cosa. Tenemos que amar, así como Cristo amó. Tenemos que guardar lo que Cristo nos ha dado. Y somos llamados ya a ir. Ir y llevar esa verdad que hemos guardado. Ir y llevar ese evangelio que hemos recibido. Ir y llevar a Cristo. Así como Él nos ha dado gratuitamente, ya tenemos que ir gratuitamente a dar el evangelio a otros. Me impresiona cómo están, ya tienen su lona ahí, su despliegue de misiones y qué tremendo eso. Y no sé, para mí yo creo que misiones es muy importante en la iglesia. Da mucho ánimo ciertamente y subraya lo que es parte de la función de la iglesia, ir y hacer discípulos. Todos nosotros debemos estar haciendo discípulos y también apoyando a gentes que van a ser discípulos en otras partes. Eso es como podemos tener una iglesia viva. Eso es como podemos tener una iglesia energética. Es cuando estamos involucrados en las misiones mundiales. Cuando estamos también involucrados en el evangelismo local. Cuando estamos involucrados en salir a pasar folletos. Eso es como mantenemos vida en la iglesia. Porque si dejamos eso, ¿qué pasa con la iglesia? Pasa a ser un club. Bueno, llegamos los domingos, cantamos unos cantos y escuchamos unas acciones de gracias. El pastor nos grita y luego vamos por café y todos estamos dando palmada a la espalda y así. Un club nada más. Somos grandes amigos. Pero hemos perdido nuestro propósito si no estamos testificando. Hemos perdido nuestra meta, hemos perdido el deseo del Señor para nosotros, su voluntad. Ya no estamos atinando como iglesia si no estamos evangelizando y si no estamos involucrados en programas de misiones. Por eso me gusta ver eso ahí. Amar, guardar e ir. Es un pequeño pensamiento que tenemos en esta noche acerca de la iglesia y espero que valoremos la iglesia. Es único, no hay muchas maneras, no hay muchos instrumentos, no hay muchos cuerpos que Cristo tiene aquí. Somos nosotros en la tierra que tenemos que hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Somos los instrumentos que Cristo quiere usar como iglesias de Cristo, como cuerpos de Cristo. Así que les invito a meditar esto y vamos a terminar ahora en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre Dios, damos gracias por el tiempo que nos ha dado juntos alrededor de la palabra de Dios. Ayúdanos, mi Dios, a valorar a la iglesia, porque es tu cuerpo, a valorar lo que tú nos has dado en la iglesia, a valorar a los hermanos que tú has puesto en la iglesia. Qué curioso, a veces menospreciamos a los hermanos, pero son gentes por las cuales Cristo ha muerto. Cristo murió por esa gente, esas personas. Y Cristo mismo les puso en la iglesia juntamente con nosotros. Oh mi Dios, ayúdanos a amar a la iglesia, amar a nuestros hermanos y amar a nuestro Dios. Gracias mi Dios por todo, en nombre de Jesucristo. Amén.